viendo las imágenes. Un ratito para que la gente vaya viendo de aquí. Está transmitiéndose. Ay, qué frío. Arranco. ¿Cambias la música? Yo soy una quinta tranquila. Y lo mismo, pónganse ustedes cuando arranca. Y si no vienen más, con esto. ¿Estamos? ¿Estamos? Buenas noches, pueblo huancavelcano, saludando al Perú y al mundo, a todos los que nos siguen en tertulias huancavelcanas. Hoy día, 5 de agosto del año 2023, estamos para rendir homenaje a la cultura huancavelicana, a los hombres que hacen cultura por Huancavelica y por obviamente el aniversario de la Fundación Española, la Villa Rica de Oropesa. Vamos a tener un nutrido programa, estamos esperando a nuestros invitados que ya deben de llegar. Está ya con nosotros el profesor Raúl Pinedo Soto, autor de uno de los más grandes libros que ha dejado mucha controversia, pero hoy día vamos a hablar sobre ese libro y los planes. Vamos hoy día a homenajear a un grande que se nos fue en estos días, al maestro Torres. Transito Macho, con ustedes el dúo Tertulias Huancavelica. Vamos. A donde vaya, no
Trencito Nacho Huancavelicano. Bueno, una inspiración divina de Torres y Keulen. Sentimos su partida y le debemos tributo. Voy a presentarles a los que nos acompañan mes a mes, el primer sábado de cada mes. Salvador Rodríguez, unas palabras para todo el público que está viendo, ¿no? Igual el maestro Francisco. Bueno, saludando siempre a todos nuestros seguidores y queremos reiterar nuestros saludos al autor del Trencito Nacho que acabamos de interpretar, bueno, con defectos pero con buena intención. Así que el señor Paulino Torres en estos momentos descansa en paz y para él hemos querido conmemorarlo de alguna forma, ya que se trata de un artista huancavelicano. Arnaldo. Bien, digna concurrencia, en primer lugar, para saludar a todos los presentes, pasen, todos estamos acá listos, esperando a todos los grandes amigos. Para saludar al doctor Crispín, bienvenido, doctor, el día de hoy en este ceremonia de tertulia huancavelicana, y también para saludar al profesor Pinedo, bienvenido. Profesor, ya estamos el día de hoy bastante alegres y contentos para esta bonita tertulia. Y también dándole la bienvenida al profesor Sosa. Profesor, muy buenas tardes, a usted y su familia, a todos los compañeros y a todos los presentes. Profesor, estamos acá junto a usted en esta tertulia huancavelicana. Bien, y la concurrencia, entonces seguimos con este. Bueno, reiterando la bienvenida a todos nuestros invitados, vamos a iniciar nuestro programa. Bueno, señoras y señores, amigas y amigos que están conectados a este canal de Facebook, tengan todos ustedes muy buenas noches. Arnaldo Soriano Vázquez, Salvador Rodríguez Antonio y Francisco Laurente Guayani presentamos nuevamente Tertulias Huancavelicanas, esta vez en su quinta edición. Y deseamos sinceramente que sea pues de su agrado, ya que en esta oportunidad abordaremos un tema de muy singular importancia, ya que se trata de las celebraciones por el 452 aniversario de fundación de la ciudad de Huancavelica. Además, no hace muchos días el Perú celebró también sus fiestas patrias, los días 28 y 29 de julio, conmemorando la independencia del Perú, hecho que sucedió pues un 28 de julio de 1821. A la fecha, el Perú viene atravesando una serie de crisis, principalmente en los aspectos político, económico, social, cultural, etc. Todo el país hoy día se debate dentro de la más absoluta corrupción y una absoluta ausencia de intención de atender las necesidades de todos los peruanos. Hay problemas, sobre todo en la ciudad capital, en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. Hay problemas en toda la administración pública, corroído por la mediocridad y la corrupción. Hay problemas en la salud y en todas las instituciones públicas. Y consecuentemente, el Perú, mucho menos Huancavelica, podrá desplegar pues hacia el desarrollo. Para tratar estos problemas, tenemos la presencia de ilustres visitantes que nos honran con su presencia, personajes que siempre han estado preocupados por el problema huancavelicano. Con ellos, pues, trataremos de buscar las razones de nuestra situación de atraso. Intentaremos buscar alguna solución a los problemas, por decirlo así, de la desnutrición infantil, del escaso turismo en Huancavelica. Trataremos de encontrar las causas del por qué estamos tan relegados frente a otras regiones que están pues en mejores condiciones que nuestro pueblo huancavelicano. A continuación les voy a presentar a cada uno de nuestros ilustres visitantes. Tenemos acá en primer término el profesor, el licenciado Raúl Humberto Pinero Soto,
Además, tenemos acá también la presencia del doctor José Luis Crispín Calderón. Tenemos a nuestro licenciado, un maestro ya de experiencia, el licenciado Ernesto Sosa Bustíos, a quien le damos también la bienvenida. Estaríamos esperando solamente la presencia del secretario general del Frente de Defensa, que hasta estos momentos no se ha hecho presente. Bueno, para comenzar nuestro programa, quisiéramos hacer una pregunta de carácter general. A propósito del 452 aniversario de nuestra tierra huancavelicana, ¿cómo se puede diagnosticar a la situación real de Huancavelica, pasados los 452 años de su creación? Cualquiera de nuestros invitados puede empezar con la palabra. Bien, muy buenas noches con todos los seguidores de este programa huancavelicano, de tertulias huancavelicanas. Agradecer a Arnaldo Soriano, a Panchito Laurente, a Salvador Santoyo Rodríguez por organizar ya el día quinta tertulia huancavelicana. Muchísimas gracias por invitarnos y bueno, para poder diagnosticar la situación real de Huancavelica habría que tomar datos estadísticos, ¿no? Yo recuerdo que hace pocos días asistí a un conversatorio, yo iría a un evento de carácter de capacitación en cuanto se refiere a lo que viene a ser la gestión pública. Entonces, ahí hacía referencia con relación a la realidad de todo el Perú, pero cuando tocamos específicamente la situación de lo que viene a ser la región de Huancavelica, nos damos cuenta de que en lo que viene a ser ejecución de presupuesto estamos en los últimos lugares, tanto en los, yo diría, en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces nos damos cuenta, ¿a raíz de qué? Que nos falta todavía, yo diría, un poquito más de, yo diría, un aspecto técnico en la ejecución de nuestros presupuestos. Estamos, yo diría, en el 23, 24, los últimos en lo que viene a ser en la ejecución del gasto público. Entonces, esta situación nos parece un poco importante analizar, toda vez de que ya lo han diagnosticado en cuanto se refiere a la ejecución del presupuesto público para el desarrollo adecuado de nuestra región de Huancavelica. Entonces, considero yo de que aquí falta lo que viene a ser la capacidad de gestión de nuestras autoridades, tanto en el gobierno regional y también en los gobiernos regionales. Entonces, en todos los aspectos de manera integral, no me voy a referir específicamente a qué rubro, pero lo que nos falta es eso, ¿no? Capacidad del gasto público en nuestra región de Huancavelica. Correcto. Indudablemente pues hay bastante problemas en Huancavelica y a 7 meses de la gestión tanto del gobernador regional como del alcalde se nota algo como que han postulado improvisadamente, o sea, no han tenido un plan de gobierno consistente para que empiecen a trabajar con dirección, porque hasta ahora todo parece que está andando a la deriva y usted, su diagnóstico ha sido bastante correcto. ¿Algo nos podría agregar de repente el doctor Crispín? Bien, en primer lugar quiero agradecer por la invitación a esta tertulia y también aprovecho la oportunidad para felicitar a los amigos de ustedes que han tenido la iniciativa justamente de llevar a cabo estos conversatorios con temas puntuales y sobre todo en el marco de reflexión. Creo que esa es la idea y me parece muy bien, y es a través de las redes sociales que es masivo la llegada. Y desde ya saludar también a todos quienes se encuentran conectados en este momento. En realidad, esta tertulia está ligada básicamente a que se cumple un año más de fundación española de nuestra querida tierra Huancavelica y cumple pues 452 años.
Entonces en el camino yo venía y me preguntaba si hay un motivo real, un hecho que nos permita como huancavelicanos realmente sentirnos orgullosos como tales de esta festividad, que de buena cuenta muchas de nuestras autoridades justamente realizan una serie de actividades como un tema de festejos, ¿no? Y particularmente en mi reflexión, realmente no hay mucho realmente que, digamos, por qué sentirse orgullosos, ¿no? Es decir, desde la Fundación Española, hace 452 años, a la fecha de hoy, nuestra situación económica, social, cultural, seguramente no ha mejorado. Por el contrario, se ha precarizado, y eso tiene evidentemente sus motivaciones, y si nosotros pretendemos hacer un diagnóstico, probablemente sería, digamos, bastante profuso abordar el tema, pero que necesariamente sí quiero plantear a la mesa es de que esta situación de que nosotros como huancavelicanos no tengamos un hito, digamos, un acontecimiento dentro de nuestra historia donde realmente nos haga querer a nuestra tierra de tal manera que nos pueda también permitir tener un proyecto como región, seguramente sea una de las causas por las que también estamos atravesando. Y concretamente es el tema de identidad, ¿no? Es decir, la identidad regional como la identidad nacional está muy venido a menos, es decir, no tenemos autoridades que realmente sientan por su pueblo y cuyo trabajo que nosotros le encomendamos a través de las ánforas no se ve reflejada, ¿no? En algunas acciones concretas de desarrollo. Entonces, ese es un tema que considero con nuestros invitados también, con el profesor Rosa, que también conoce bastante sobre la temática, podamos ir abordándolo quizás de manera puntual, de manera un poco reflexiva, y ver, ¿no?, de cómo en todo caso podemos ir construyendo pues lo que viene a ser identidad regional, identidad nacional, y también es fundamental en el contexto en la cual en este momento nos venimos desarrollando, también hablar de lo que es patriotismo. Considero que es fundamental. Efectivamente, la identidad, podemos decir, tiene bastante conexión, tiene bastante relación con lo que es el patriotismo. Lamento expresar lo que dijo en alguna oportunidad el doctor Alan García Pérez, que en paz descanse, dijo de que el patriotismo ya es un sentimiento anacrónico, ya perdió importancia en nuestros días. Profesor Sosa, buenas noches, sus palabras, por favor. Buenas noches. En principio, agradezco la invitación de los organizadores de este famoso Tertulia Huancavelicanos. Acá, según leo, las temáticas a desarrollar son riquezas, amores, misterios y futuro. Lógico, ellos son partes integrantes del proceso histórico de Huancavelica. Es innegable. En tratar de riquezas, tenemos que ver una serie de riquezas sociales, riquezas naturales, etc. Ahora, respecto a la pregunta que usted hizo, la verdad para mí, desde hace años, cuando yo era todavía estudiante de secundaria, Huancavelica carecía pues de un proyecto. Hablemos de un proyecto Huancavelica. Como ahora se habla, por ejemplo, del proyecto Perú, que no existe. Si existe, bueno, es un pasajero, fue pasajero para el cambio, digamos, de gobernadores, de diputados, senadores. Por decir, el gobernador anterior, Díaz Salgado, posiblemente, posible, yo digo una posibilidad, es un término algo lato, no vaporoso, posiblemente hayan tenido un diagnóstico. Yo estaba leyendo esos famosos folletos de diagnóstico del departamento de Huancavelica, pero en realidad pecan de qué? Pecan de ser muy idealistas metafísicos, no son objetivos, no son realistas.
Y eso indica de que en Huancavelica nunca ha existido un diagnóstico objetivo real en cuanto se refiere a los problemas, en cuanto se refiere, por ejemplo, a las estrategias, en cuanto se refiere a la participación de la población rural, urbana, porque tengas en cuenta nuestra población o nuestras poblaciones son potencialmente creativas. Desde ese punto de vista se debió partir. Ahora en cuanto a la realidad económica, ya lo dijo el profesor Pinero, no se ha considerado, por ejemplo, para Huancavelica ni una pista de presupuesto. A lo mucho habrán dado un presupuesto muy mísero para su desarrollo, entre comillas, Huancavelica, porque esto tiene una serie de causales. Una de las causales, por ejemplo, la desidia al marasmo de quienes, de nosotros, de los ciudadanos huancavelicanos, de los profesionales huancavelicanos. Y otra de las causales es de que en la educación secundaria y universitaria superior nunca o a pocas líneas han tratado sobre la problemática huancavelica. Y esto tiene pues una serie de problemas. En consecuencia, para no abundar mucho, carecemos pues de un diagnóstico, para ser muy explícito, carecemos de un proyecto. Todo proyecto implica diagnosis, analizar la realidad, las causales. Eso es en cuanto a mi participación. Y de acuerdo, perdón señor, para terminar, acá dice riquezas. Podemos nosotros tratar, por ejemplo, de las riquezas. ¿Qué riquezas que tiene Huancavelica? Con eso nosotros podemos elaborar en forma panorámica un diagnóstico que sirva de línea de acción para el gobernador actual y para lo que le secunda en cuanto a esta gestión, ¿no? Es decir, que no sé si ese es mi parecer, ¿no? Pero la temática que han considerado acá. Gracias por su participación. Les aclaro que las aclaraciones o los digamos mayores elementos de juicio lo pueden pedir ustedes en cualquier momento, porque se trata de una conversación que no tenemos ningún protocolo al respecto. Sí, claro, Muy bien. Para poder hablar sobre lo que viene a ser el diagnóstico de la región de Huancavelica, en realidad el gobierno regional, el GORE de Huancavelica, a través de sus técnicos, de sus especialistas, elabora lo que viene a ser el plan de desarrollo concertado. Pero no entiendo de qué manera lo harán ese plan de desarrollo concertado, porque ahí deben participar todas las instancias, ¿no? La sociedad civil organizada, todo ello, ¿no? Entonces sería bueno que estaría presente acá los miembros también del Frente de Defensa, que inclusive deberían ser partícipes directos para poder ser parte de todo este plan de desarrollo concertado. Sin embargo, para poder cerrar las brechas que tiene Huancavelica, se tiene que plasmar en ese documento. De lo contrario, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, de ninguna manera va a soltar dinero si nosotros no tenemos un plan de desarrollo concertado debidamente actualizado, y esto prácticamente queda simplemente en letra muerta, ¿no? Entonces se necesita una buena organización, realizar un plan de desarrollo concertado con toda la sociedad civil organizada. Muchas gracias. Estoy de acuerdo completamente con la expresión de ambos profesionales en el sentido de que la población debe tener una participación más directa, pero eso está también relacionado precisamente con la identidad. Hay gente de Huancavelica que no quiere participar porque precisamente no se siente huancavelicano. Una que otra persona de afuera, por eso se hace llamar huancavelicanistas, se preocupan mucho más que el poblador nato de Huancavelica. ¿Por qué? Porque el poblador de Huancavelica está esperando muchas veces solución en las autoridades.
a sabiendas de que los diferentes gobiernos regionales en la fecha no han tenido la menor intención de atender realmente las necesidades de Huancavelica. Si no, estoy de acuerdo con lo que el profesor dijo, ¿no? Existe el marasmo pues en la sociedad huancavelica. ¿Por qué existe el marasmo? Porque no nos sentimos huancavelicanos, bien huancavelicanos. ¿Por qué no podemos copiar, por ejemplo, la identidad que tiene la región Puno? La región Puno nos demuestra que efectivamente ellos se guían pues, por ese sentimiento de amor a la patria chica en este caso. Lo que no pasa en Huancavelica. Tenemos una excesiva tolerancia a la corrupción, a la mediocridad y a los malos comportamientos. Caso concreto, por ejemplo, cada gobernador regional que sale elegido prometió en su campaña auditoría a la gestión pasada, lo cual no se cumple, ¿sí? Quedan palabras vacías. Al respecto, ¿algún comentario cualquiera de ustedes? Sí, sí. Hace un momento que usted tocó un tema muy importante y eso va en relación a la concepción que tenemos nosotros o no la tenemos. Me refiero a la identidad. No tenemos identidad, señor. La identidad viene a ser idéntico a la cultura, idéntico a las culturas ancestrales, idéntico a los principios fundamentales. En este caso, el principio de la problemática que tiene Huancavelica. ¿Nos identificamos con estos problemas? No. Pero tiene una concepción muy apegada a la religión, por ejemplo, las fiestas religiosas, para eso sí. Pero es una concepción, digamos, religiosa, una concepción que nada tiene que ver con el proceso histórico, con el proceso de desarrollo de Huancavelica. Si tuviésemos una identidad en cuanto se refiere a la problemática, una identidad de nuestra historia, una identidad de nuestra creación, ni hablar, Huancavelica tendría que ser otra cosa, ¿no? ¿Y eso dónde radica? Radica en la enseñanza-aprendizaje, en las escuelas, los colegios y universidades. Se enseña y luego para aprender. ¿Se aprende para qué? Para hacer un análisis crítico de la problemática de Huancavelica y por consiguiente ser creativos. Lo creativo significa solucionar los problemas. Así que es lo que nos falta. Por eso es necesario no incidir de que por la política educativa de Huancavelica, y no solamente de Huancavelica, sino del Perú, educativa, incidir en esos aspectos. ¿En qué cursos se encuentra eso? En la filosofía, en la economía política, en la educación cívica. Por ejemplo, en Argentina, en vez de llamar educación cívica, lo llaman educación política. ¿Por qué no? Porque la clase social que detenta el poder económico, político del Perú hacen caso omiso, han eliminado en el plan curricular esos cursos, porque tienen intereses políticos, ¿no? ¿Cuál es el interés político? De tenerlos atrasados, sin la capacidad analítica, sin la capacidad reflexiva de nuestros problemas o de los problemas que representan el poder económico y político. Yo no quiero aumentar porque eso ya puede ser para mí decirnos que estos papas son terroristas, son apologistas del socialismo, del comunismo. Es más, ¿qué saben del socialismo esos señores? Yo les digo con sinceridad, no saben nada del socialismo, nada de comunismo, nada. ¿Cuál es la doctrina principal de eso? ¿No? Así que, por eso, como le digo, tenemos que ver acá con una frialdad de cuánto se refiere. Acá tengo un librito impreso en 1944 por el doctor Lucio Castro Pineda. Ahí trata de la corrupción de nuestros diputados, de nuestros senadores, que se olvidaron de Huancavelica, que se olvidaron de los problemas de Huancavelica, especialmente los hacendarios.
Sí, quizá adicionar, estimados amigos, de que Huancavelica no es una isla, ¿no? Huancavelica es parte de un país llamado Perú, y el Perú en estos momentos atraviesa una crisis no solamente de carácter política, sino también una crisis de carácter social, económica, educativa, cultural, sin duda. Entonces, frente a esa política, Huancavelica también viene atravesando, como otras regiones probablemente, los problemas que tenemos. Pero hoy la reflexión es cuáles son las causas y las motivaciones justamente de estos problemas. Creo que ya algo de eso estamos abordando, pero lo actual, lo vigente, y justo en estos últimos acontecimientos, por ejemplo en esta llamada toma de Lima, ¿no? Que fue el 19 de julio, en la que se convocó, en este caso, al país en su conjunto, a fin de que puedan defender, en este caso, nuestra patria frente a un gobierno ya a todas luces con tinte dictatorial. Pero ¿cuál fue la participación de los peruanos, de los huancavelicanos, de los arquipeños, de los huancaínos? En realidad somos más de 30 millones, ¿no? Estamos cerca de 32 millones de población, y ni siquiera medio millón seguramente se han concentrado en la ciudad de Lima. Entonces, justamente eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y ese es el tema de falta de identidad nacional. ¿Y por qué? Por muchas razones que seguramente nos faltaría tiempo para discutir. Sin embargo, creo yo, José Carlos Mariátegui también ya algunas pautas nos dio respecto a este tema en su obra, pues, Peruanicemos al Perú. Ahí lo que justamente pone como una suerte de planteamiento es que se tenga primero que conocer nuestra realidad, una realidad económica, política, social, cultural, y sobre eso peruanizar nuestras riquezas, lo que llama, y eso pasa porque también no solamente tengamos que tener como referente nuestro antepasado, es decir, antes incluso de la fundación española, ¿no? ¿Quiénes fuimos antes de ello? Ya en el Inca, pre-Inca, en qué cultura nos desarrollamos, seguramente muy bien lo podría explicar Raúl, por su propia formación profesional. Es importante conocer, y algo que no se conoce tampoco se quiere. ¿Cuántos de nosotros, y sobre todo cuántos de los jóvenes, conocen realmente o conocemos nuestro pasado? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuáles son nuestros abuelos y nuestros antepasados? No valoramos por eso. Y lo otro, que debe ser algo dinámico, ¿no? Tenemos que también ir reconociendo y valorando a seguramente personajes y también algunos hitos, ¿no? De parte del grupo humano que somos como huancavelicanos. Seguramente hemos hecho algunas gestas, algunas actitudes de parte de personajes, y que eso deben ser valorados y reconocidos. Y ahí vamos justamente afianzando el tema de identidad nacional, porque eso, o identidad regional, que debemos empezar por el local. Es decir, sentirnos orgullosos de algo concreto, no es de algo ficticio, de algo subjetivo, sino tiene que ser de algo concreto. Y esto tiene que masificarse a nivel nacional. Este es un problema que tenemos que ir afianzando, construyendo, y seguramente eso pues permitirá de que nosotros podamos asesorar a futuro realmente qué tipo de país tenemos. Ciertamente ahorita carecemos de un proyecto país. Yo me acuerdo que se hablaba en aquella oportunidad de Velasco Alvarado del Plan Inca, que creo fue el único proyecto en nuestro país, un proyecto bastante serio, pero que quedó truncado. Entonces son esas tareas que nos corresponden, no solamente ponerlos en este conversatorio, sino también quizá comprometer. Y tiene mucho que ver nuestras autoridades, sin duda, porque una autoridad que no quiere, que no actúa en favor de su pueblo, por el contrario, actúa en contra y espaldas muchas veces de su población, entonces ¿cuál sería el referente para nosotros querer nuestra tierra por esas actitudes? Ahora, por el contrario, ¿no? Muy bien se ha planteado de que aquí hay abuso de poder, aprovechamiento, corrupción. Entonces, frente a eso, lo que yo veo en la población es también ya una desconfianza, ya se siente ajeno a nuestra realidad, ajeno a todo lo que acontece, y más bien nos afianzamos seguramente en algunas actividades tradicionales que tenemos en Huancavelica, ¿no? Ahí sí la población, los ciudadanos concurren,
pero cuando hay un problema que resolver y afrontar, están ausentes. Y eso debe ir superándose seguramente, volviendo a leer también en todo caso a José Carlos Mariático y a otros, ¿no?, que proponen justamente la construcción de identidad. Bueno, hay muchos aspectos de carácter psicológico que son casi hereditarios a través de los genes, ¿no?, respecto a la identidad. También tenemos identidad personal, nacido de la educación de nuestros padres. Entonces, pero acá, hablando de identidad colectiva, necesariamente tenemos que abarcar el hecho de que esa identidad nace y se cultiva en el entorno social en el cual nos desarrollamos, en el cual vivimos. Ahora, si nos damos cuenta de que nuestro entorno, lamentablemente, es pues pernicioso, digamos así, entorno político, desde los presidentes tira de ladrones, congresistas que no son dignos de ser llamados tales. O sea, vivimos en un entorno totalmente corrupto. Ese es ese sentido cuando yo creo que la educación, como expresó el profesor Sosa, la educación juega un papel importante. Porque la identidad, parte de la identidad nace de la educación de la casa y la otra parte en el entorno, incluido pues la institución educativa donde aprendemos nuestras letras. Entonces, desde el punto de vista, yo creo que hay bastante que hablar, pero sin embargo, vamos a suplicar a nuestro amigo Francisco a fin de agarrar las guitarras para dar un poquito de amenidad a nuestra tertulia. Claro, vamos a dar un intermedio con música, pero en la segunda parte vamos a ver el futuro. ¿Qué futuro nos espera Huancavelica? Que es lo que se ha traído aquí también. Esta primera parte era historia, amores, misterios que tenía Huancavelica, ¿no? A propósito, profesor Pinero, ¿cómo usted en España? ¿Nos debe? Bien, sí, antes de darle pase a nuestros artistas huancavelicanos, en realidad sí, hoy día, cuando ya hemos desarrollado este pequeño libro de profundo significado histórico para nuestro querido Huancavelica, efectivamente hay una deuda histórica económica en la que España hoy en día adeuda a Huancavelica, ¿no? Como consecuencia de la explotación durante 243 años en la villa de Huancavelica, de la producción de más de 51.000 toneladas de mercurio. Inclusive hay otro investigador que supera, que nos dice que son más de 75.000 toneladas. Lo cual a la fecha, estamos en el 2023, España deuda pues a Huancavelica más o menos, sobrepasan los más de 90.000 millones de euros, ¿no? Por eso que yo hipotéticamente en mi libro manifiesto y digo que si el pueblo más pobre del Perú hiciera cobro efectivo de esta deuda, tranquilamente podríamos pagar nuestra deuda externa, que oscila pues entre los 36.000 millones de dólares, ¿no? Nos ahorrarían más de 50.000 millones de euros con ese dinero. ¿Qué no haríamos para el desarrollo de Huancavelica y el Perú? En la segunda parte completamos, mi estimado hermano, este tema. Continuamos. Claro, esa era la pregunta porque el día de ayer el presidente de la Asociación de Residentes Huancavelicanos en Lima, el doctor Arturo Morales, supo decir a propósito de su obra de que tendríamos que buscar recuperar ese dinero, esa deuda, que quizás es una ilusión, una fantasía, una quimera, pero lo importante es dar el paso. Aquí tenemos profesionales, él decía, el doctor Morales decía eso, tenemos profesionales en Huancavelica, tenemos historiadores y podrían hacer una gran cruzada para recuperar, o por lo menos hacerse sentir como huancavelicanos ante la corona española. También damos la bienvenida al ingeniero Raúl Morales. Bienvenido. Hablamos luego del himno Huancavelica, obviamente las letras que corresponden a tu señor padre. Vamos con un poco de música. A ver, vamos, tú, los tertulianos de Huancavelica,
Capillo hasta la Mejorada, pasando por el Capillo hasta la Mejorada. Lindo es el paisaje que adorna Escuchaca, con sus cantaditos, esos montoncitos. Por eso yo me admiro lo que es esta tierra, por la conquista y puesto del mandado, por la conquista y puesto del siempre, mes a mes, el primer sábado de cada mes a las 6 de la tarde estamos con ustedes para tocar diferentes temas y más que nada reencontrarnos con la política, la cultura y todos los sinsabores que tiene también Huancalica. Y como también tiene cosas muy agradables, tenemos aquí la presencia del ingeniero Raúl Morales, padre es autor del himno Huancalica. ¿Alguna anécdota, algo que nos puede decir al respecto sobre el himno? Con el mayor gusto voy a comentarles. Ante todo, un saludo a estos distinguidos profesionales de la mesa y también agradeciendo la invitación a Salvador y manifestarle pues, respecto al himno de Huancalica que lo ha compuesto mi papá, don Oscar Hurtado Morales Alarcón. Una de las anécdotas muy importantes ha sido como mi cuarto estaba contiguo a su escritorio ahí en la casa, un día llego y le digo, ¿qué estás haciendo, Pablo? Estoy haciendo una composición, quiero participar en un concurso que me está convocando a la Municipalidad Provincial para el himno de Huancalica. A ver, déjame leer, por favor, le dice. Entonces, lo leo y le sugiero lo siguiente. Papi, ¿sabe qué? Me parece que puede corregir algunas cositas, algunas estrofas, ¿no? Con los orígenes de Huancalica, que es la mina de Santa Bárbara, donde había explotación, donde había mucha muerte. Prácticamente el 4 de agosto
no sé qué celebramos. Celebramos la muerte de nuestros antepasados de aquí de Huancavelica. Eso celebramos. No, yo pienso que no es así. Ha habido mucha muerte. La gente entraba a los socavones de la mina Santa Bárbara y ya no salían muertos. Y un poco así yo le sugerí a mi papá que haga un resumen por qué ha sido fundado Huancavelica a raíz de la mina de Santa Bárbara. Y también le sugerí, y justamente ahí de la mina de Santa Bárbara hay unas palabras, hay unas frases: explotación, España pues se ha enriquecido con la plata, con la soya de Huancavelica, y pero bajo la explotación de los hermanos huancavelicanos de esas épocas. El otro punto que yo le dije a mi papá es: papi, habla sobre nuestros antepasados, ¿no? Los chancas, los huicas, los ancaras, etc. Y también habla del pasado, presente y futuro de Huancavelica. Prácticamente en el himno de Huancavelica, mis estimados ciudadanos que me escuchan, es prácticamente la historia de Huancavelica. Historia de Huancavelica. Está el pasado, está el presente y el futuro. En el futuro se habla de hombres ilustres que han engrandecido esta tierra, ¿no?, de Huancavelica. Ahí está, pues, tenemos a Manchego Muñoz, que lleva el nombre de la principal calle de Huancavelica, aunque, bueno, ha tenido también antecedentes no tan buenos, positivos, ¿no? Pero sí ha hecho. Por eso es que lleva el nombre de la principal calle de Huancavelica, la avenida Manchego Muñoz. Es que Manchego Muñoz prácticamente es el que ha traído el ferrocarril que se iba para Ayacucho. Ha tenido una discusión fuerte, amplia, con el senador, diputado de Ayacucho. Prácticamente casi se hacen un duelo. Pero quisiéramos que nos diga si el señor padre, a quien yo tengo la ocasión de conocerlo también, el director del Nacional, nos digas categóricamente, es autor de la letra y música de himno a Huancavelica. Voy a centrarme entonces en la autoría de mi papá, Oscar Morales, del himno de Huancavelica. Él entra a una convocatoria que la señora Emma Vargas, alcaldesa de Huancavelica, hizo para el himno de Huancavelica. Y se presentaron muchos ciudadanos se han presentado. Y mi papá se presentó con el seudónimo Horizon, que en castellano es corazón de oro. Ha sido tan llamativo que le gustó y eligieron las letras para el himno de Huancavelica. Justamente la que ahorita en estos momentos se cantan en todos los eventos oficiales de Huancavelica. Una anécdota muy importante de mi papá, como autor, es que en el himno se habla palabras fuertes, son palabras fuertes de explotación, muerte, y siempre diciendo pues quiénes han sido los españoles. Entonces, en una oportunidad, las autoridades de
principales de aquí de Huancavelica vinieron a mi casa. El prefecto, el jefe político militar, el obispo, reclamando a mi papá de que cambiara 2 o 3 palabras. Y mi papá le dio una respuesta contundente, categórica, en el sentido de que, ¿sabe qué, señores? De lo que yo he escrito con mi puño y letra, yo no puedo borrar con el codo. Así les dio respuesta. Mi papá ha sido una persona bien seria y a la vez también contundente en sus respuestas. Bueno, son algunas cosas, ¿no? Si... Bueno, como verán, todos nuestros invitados, así también el público que les acompaña, todo lo que estamos hablando realmente tiene pues bastante relación con ese aspecto de identidad. ¿Por qué escribió el señor Óscar Morales Alarcón el himno a Huancavelica? Es porque se identificaba realmente con su pueblo, donde nació, creció, trabajó. De esa forma nace la identidad. Disculpen que vuelva a repetir porque esto es bastante importante. Muchos pensamos que solamente es las fiestas religiosas, la corrida de toros. No. La identidad genera una serie de sentimientos que nos identifican, valga la redundancia, con nuestra tierra, con nuestro pueblo, con nuestra gente. Y por el amor a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra propia familia, hace que nos portemos con justicia, con honradez. Valores que en la escuela inclusive nos enseñaba el señor Óscar Morales Alarcón. Robarse un sol del Estado es un gran delito, igualito como robarse 1 millón, nos decía. Pero ahora, el que menos pues ha perdido esos valores, no valoran nada de lo que es justo, nada de lo que es honesto, nada de lo que es correcto. Acá el avivato es el que hace patria, como dicen. No sé si algún comentario al respecto. Sí, mi hermano Salvador. Hablando de identidad, para construir nuestra identidad como huancavelicanos, tenemos que necesariamente conocer nuestra historia, nuestros orígenes, de dónde provenimos, quiénes somos, reconocernos quiénes somos y qué pretendemos ser en el futuro. Ahí está, ¿no? Entonces, para ello yo, bueno, por lo menos he escrito 2 libros, uno que viene a ser el proceso histórico autónomo de Huancavelica y esta segunda obra llamada Las deudas que tiene España con Huancavelica. Entonces, nosotros como huancavelicanos tenemos nuestro origen. Entonces, el niño, el adolescente, la persona mayor que no conoce su historia regional, no conoce sus orígenes, ¿de qué identidad va a hablar? ¿De qué identidad? Porque dirá, pues, oye, ¿de dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? Entonces, el desconocimiento hace de que una persona o un ciudadano no tenga pues identidad, en este caso, una identidad cultural que diría huancavelica. Entonces, en ese sentido, yo explicaría brevemente de que los huancavelicanos sí, pues, hemos atravesado por todo un proceso histórico, ¿no? Nuestros orígenes están acá en la región de Ayacucho. De ese lugar han ido descendiendo, ubicándose en la meseta de Castrovinero, ¿no? En las lagunas, los primeros grupos humanos, por donde hemos atravesado a través del nomadismo, del seminomadismo, hasta el sedentarismo, hemos avanzado en la edad de altas culturas. Y también hemos atravesado por los diferentes horizontes e intermedios culturales. Hemos recibido los huancavelicanos influencia de Chavín, sí hemos recibido influencia de Chavín. Tenemos acá en Chuicuimarca, tenemos en Artaya y Yauni. También hemos recibido una influencia del primer imperio de los huares. Tenemos influencia guaya. Y finalmente también hemos recibido una influencia inca. Cahuaycaray, Cahuasi, Cusco, Sincañén. Pero finalmente ya, hasta ahí.
ahí se trunca nuestro grado de desarrollo cultural con la presencia ya de los españoles, a partir de 1563. Sin embargo, pero ya para aquel entonces todas las grandes ciudades del Nuevo Perú, del virreinato peruano, ya habían sido fundadas, ¿no? ¿Y por qué Huancavelica se funda recién? El 4 de agosto de 1571. Precisamente, hablando dialécticamente, gracias al desarrollo de la naturaleza, es de que a través del proceso de mineralización, Huancavelica fue favorecido con la presencia de lo que viene seleccionado. Este elemento posibilitó grandemente la existencia de nuestro pueblo de Huancavelica. Pero sin embargo, ya lo hemos manifestado, lo hemos dicho que desgraciadamente, por un huancavelicano, Gonzalo Yauricopa, los españoles se han tenido que quedar 270 años más en el virreinato peruano. ¿Por qué? Porque durante los 30 primeros años, los españoles ya tenían que retornar a España después de la invasión a Tahuantinsuyo, porque ya habían pillado, habían robado, habían sacado todos estos recursos, toda esta riqueza, y ellos tenían que retornar, porque no había más que robar. Pero desgraciadamente, cuando ya se nota ya, ¿no? Y cuando este señor Gonzalo Yauricopa hace conocer las famosas minas de Chacatacán a este encomendero de Angaray llamado Amador de Cabrera y Espinosa, es de que deciden pues definitivamente quedarse 270 años, más 3 siglos de explotación por parte de estos ibéricos. Entonces, a raíz de todo ello, yo precisamente me dedico a escribir este librito, las 3 deudas que tiene España con Huancavelica. Hay una deuda histórica, ecológica, que está referido a la depredación de todos nuestros recursos naturales, como es la depredación del quinoal, y finalmente, complementariamente, del licho, de la paja silvestre, que se han utilizado millones de toneladas en los famosos hornos de producción de azufre de mercurio durante 243 años. ¿Quiénes han trabajado? Nuestros ancestros militares. Por eso yo, el día de ayer fue el 4 de agosto, yo rendí un homenaje desde mi mente nada más, en homenaje a esa gente, a los verdaderos agentes de la historia huancavelicana, como fueron los militares, tanto de Huancavelica, así como vinieron a militar de la zona del Cusco, de Apurima, de Ayacucho, de Jauja, ¿no? Inclusive los reos condenados a cadena perpetua del Callao los han traído y los han tenido que someter a las famosas minas de la muerte. Entonces hay una primera deuda ecológica por la degradación de nuestros recursos naturales, y consecuentemente hoy en día tenemos un gran problema de lo que viene a ser la salud pública. Todos los días nosotros los huancavelicanos aspiramos a residuos mercuriales a través del polvillo, y que tiene efectos neurocerebrales irreversibles. Yo no lo digo, ya lo dijo un investigador norteamericano, Thomas Robbins, en su libro, ¿no? El mercurio Huancavelica, la tierra del mercurio. Entonces, ahí dice que nuestras autoridades, tanto el gobernador regional como el alcalde, están en la obligación de poder ya, destruir todas las casonas antiguas y construir viviendas nuevas, pavimentar todas las calles de Huancavelica y mejorar los parques y jardines. ¿Qué responsabilidad del alcalde? Y lo deben hacer por una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Porque aspirar todos los días residuos mercuriales y sulfuro de arsénico genera males estomacales, parálisis de corazón. Los huancavelicanos, por naturaleza, para aspirar eso, somos coléricos, el mal de Alzheimer, dificultades en el aprendizaje de nuestros niños, taras mentales. Entonces, ese es un problema de salud pública que se tiene que ya solucionar. ¿Pero hasta cuándo? Esperamos que esta tertulia sirva por lo menos para reflexionar, para que nuestras autoridades que nos están viendo y todos los huancavelicanos que nos están observando se pongan a pensar que todos los días acá en la ciudad de Huancavelica absorbemos residuos naturales. Segunda deuda, la deuda histórica social. Está referido al genocidio sistemático de mitayos durante 243 años. ¿Cuánta masa se absorbió de las famosas minas de la muerte en Santa Bárbara? Cientos de miles de mitayos. Por eso, la mina de Santa Bárbara, especialmente el ingreso del Socavón Belén, ahí se debería haber hecho el día de ayer una romería a los verdaderos agentes de la historia huancavelica.
por eso que los huancavelicanos acá está el doctor Crispín, conocedor del derecho, y por eso en algún momento supongo que debemos hacer una gran denuncia, ¿no?, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en esas épocas no se respetaron las leyes de Indias que estaban dadas, ¿no?, desde la Corona Real de España. Fueron letra muerta. Se cometieron una serie de abusos, actos humillantes de genocidio, actos degradantes contra nuestra masa indígena, costo social pero determinante para el desarrollo de Huancavelica, del virreinato peruano y de España. Solicitar al rey de España, al presidente español y a todos los españoles el perdón a los huancavelicanos y a los peruanos por estos actos humillantes, degradantes, actos de genocidio que son imperceptibles en la historia, porque son de lesa humanidad. Y la indemnización por la muerte de cientos de miles de militares que enfrentaron sus vidas en Santa Bárbara. Por eso alguna vez el padre, el único defensor de los indígenas, de nuestros militares, fue el padre Bartolomé de las Casas. Y él finalmente decía, no es oro y plata lo que se llevaron a España, sino fue el sudor y la sangre de cientos de miles de militares que ofrendaron sus vidas en las famosas minas de Santa Bárbara. Repito, costo social pero determinante para el desarrollo de nuestra vía de Huancavelica, del virreinato peruano, de España y de los pueblos vecinos de Europa. Y finalmente tenemos la famosa deuda, como tú decías, Arnaldo, la famosa deuda histórica económica. Hoy en día España adeuda a este pueblo histórico de Huancahuilca más de 90.000 millones de euros. Lo voy a volver a decir, si el pueblo más pobre del Perú hiciera cobre efectivo, de estos más de 90.000 millones de euros, no estoy diciendo 90 millones, sino 90.000 millones de euros, ¿qué no haríamos? Nos sobraría, inclusive, pues yo decía que nosotros podríamos, inclusive el pueblo más pobre del Perú podría tranquilamente, haciendo cobre efectivo de esta deuda, pagar su deuda externa, que oscila entre los 36.000 millones de dólares. ¿Cuántos millones de euros tendríamos para el desarrollo de Huancavelica? Pero lamentablemente, lo digo así, los españoles nunca nos van a pagar, pero tenemos una utopía, tenemos fundamentos históricos. Y desde aquí digo una vez más de que nuestro gobernador regional, nuestro alcalde de Huancavelica, tienen que presentar megaproyectos de desarrollo para Huancavelica, pero con fundamentos históricos. Que presenten pues megaproyectos al gobierno español. Por lo menos hay que arrebatarle pues de esos más de 90.000 millones de euros que nos adeudan, por lo menos el 1% para que inviertan en Huancavelica a manera de reciprocidad con el pueblo que dio tanto para el desarrollo de España y de los pueblos vecinos de Europa. Por eso yo consideré de que Huancavelica durante la colonia se convirtió en la columna vertebral del desarrollo de nuestra vía de Huancavelica, del virreinato peruano, fundamentalmente de España y de los pueblos vecinos. Reitero, y que para el año, imagínate, que para el año 1610 Huancavelica se convirtió en la tercera potencia del mundo en producción de mercurio. Por supuesto, después de China, que fue la primera potencia, y luego España Madrid, la segunda potencia del mundo. Pero para ese año, Huancavelica se convirtió en la tercera potencia del mundo. ¿Qué hubiésemos hecho si nuestras autoridades hubiesen utilizado todas esas ganancias? Porque para esa época Huancavelica era una sociedad preindustrial, porque funcionaban más de 124 hornos de procesamiento destinados para la obtención de azufre. Imagínate, 243 años de explotación. ¿Y cómo estamos? Huancavelica, una de las regiones más empobrecidas, pero sin embargo decimos que los huancavelicanos si somos ricos en recursos. Lo que nos falta es capacidad de poder saberla explotar de la mejor manera. Por eso yo digo, si solamente utilizaríamos esta famosa parte de nuestra identidad cultural que viene a ser la sentencia en Jara, diríamos, pues sí, pues para poder cobrar, para poder desarrollarnos, tendríamos que utilizar la sentencia en Jara, en la que dice, ¿no? El Jucumaya,
¿Qué quiere decir? Una sola cabeza, una sola ideología, un solo pensamiento. ¿Para qué? Para cobrar, para desarrollarnos. El Hutsunkuya, un solo corazón, un solo sentimiento, una sola pasión por nuestra querida Huancavelica. Y finalmente el Maquilla, una sola mano, una sola organización, una sola fuerza para poder ser efectivo. Pero reitero, para terminar, desgraciadamente en esas épocas de la colonia, como ya lo dijo Alfonso Quirós en su obra La historia de la corrupción en el Perú, Huancavelica fue el lugar donde se inició los actos de corrupción con mayor fuerza. Huancavelica, ahí se inició, y hasta el día de hoy seguimos con este lastre de la corrupción. Sería de repente motivo de discusión para poder analizar, ¿no? La obra que por lo menos se escribió con bastantes fundamentos históricos, Alfonso Quirós, ya fallecido hace 10 años, estaremos analizando, porque durante la colonia se desarrolló una serie de actos de corruptela en Huancavelica, ¿no? Y en la República, desde nuestro primer gobernante hasta el actual, todos son unos corruptos. No hay ningún gobernante que se salve de ser corrupto. Dicho de esta manera, yo agradezco que nos hayan invitado a tertulias huancavelicanas, porque solamente de esta manera vamos a tener que reflexionar, desarrollar la conciencia histórica social de cada uno de los huancavelicanos. Repito, es parte de la identidad. Si no conocemos nuestra historia, nuestros orígenes desde el Perú, desde Huancavelica autónomo, la colonia y la república, ¿y de qué identidad vamos a hablar? ¿Qué cosas vamos a hablar? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cambiar? Entonces, esto nos llama poderosamente a la reflexión y esperamos que de aquí en adelante tengamos que cambiar. Muchas gracias. Efectivamente. Bueno, la casta política, en contubernio con los grupos de poder, hacen una gran propaganda por la minería, exagerando de repente sus bondades y beneficios. Sin embargo, estamos viendo ahora, en más de 200 años de minería en Huancavelica, ¿qué es lo que queda o qué es lo que quedó para Huancavelica? Contaminación. Sobre todo contaminación, pero beneficio económico social no hay. Entonces, muchos periodistas se enjuagan en decir, ahora el mundo necesita minerales y el Perú los tiene. Si no los explotamos, estamos despreciando. Pero nunca dicen bajo qué modelo de explotación vamos a hacer la minería. Porque los minerales extranjeros vienen no a ser socios, sino a ser patrones y a ser... Hay minas, hacemos mineros grandes que explotan oro y sin embargo no pagan nada de impuesto. Entonces, ¿de qué beneficio estamos hablando? Es necesario que, bueno, como usted dice, comparto plenamente, someternos a una reflexión, empezando desde las autoridades y toda la población, y llegar a la conclusión de que no vamos a encontrar ninguna solución a través de las autoridades. Eso es, como dicen, pedir peras al olmo. La solución está en el pueblo mismo, en su actitud, en su identidad, en su patriotismo. ¿Usted quería usted hablar? Sí. Para ser concreto, amables oyentes, la historia del Perú, en su proceso histórico, presenta dos periodos. El periodo autónomo, desde la cultura aral o caral hasta la cultura inca. Un proceso secuencial progresivo, sin ninguna injerencia extranjera, autónoma, libre. Y luego el segundo periodo, hasta el momento, el periodo de la historia dependiente, desde la colonia española hasta la actualidad. Ahora, dejo a reflexión, al análisis histórico, cuál es la dependencia actual del Perú. ¿Cuál es? Eso por una parte. Por otra parte, nosotros tenemos la obligación y deber histórico de valorar y revalorar la creatividad de nuestros ancestros.
fueron creativos, no fueron copistas como actualmente se ve, inclusive en la pedagogía. ¿Qué se ve? ¿No es el neocolonialismo pedagógico? Hemos perdido esa capacidad creativa de nuestros ancestros. Así que todo eso es una problemática. Y todo eso implica, como elemento sustantivo para la identidad histórica de nosotros, carecemos de eso. Si hablamos de identidad, tenemos que hablar de la concepción que tenemos, concepción política. ¿Tenemos política? La política se da en todo aspecto, señores, pero no tenemos una política de un nivel superior para hacer política para administrar, gobernar un país o una región. ¿Qué es política? Y eso lo dijo Aristóteles. El hombre es un animal político que piensa, analiza, reflexiona, plantea alternativas. Eso lo dijo el más grande genio de la antigüedad, Aristóteles. Todos tenemos política, señor, no como los congresistas dicen. Uno plantea una vez, esa es política, lógico. Desde el momento que dice ese señor, esa es política, él está haciendo política. Desde el momento que dice, ese es terrorista, está haciendo política. Así que parte inherente, sustancial de nosotros, la política, señor, desde el campesino, desde el momento que despierta, piensa que va a hacer qué labores, está haciendo política. La base fundamental de la política es la filosofía. El campesino tiene filosofía, si bien es cierto, empírica, pero base. Empírica viene del experimento, de la experiencia. Así que todo eso tenemos nosotros. Sí tenemos política. ¿Política para qué? Para hacer fiestas bacanales. Y lo bacanal viene del dios Paco, griego, que se dedicaba, es un dios de la borrachera. Así que todo eso tenemos que analizar, señor, todo eso. Tenemos que valorar la creación de nuestros ancestros, la cultura autónoma, inclusive revalorar la actual cultura. Que no nos vamos a liquidar pues a lo que nos han dejado los españoles. Tenemos que valorar qué aspectos positivos nos han dejado. En este caso, cogemos su lenguaje, su educación, que a comienzo de la colonia fue elitista, segregacionista, pero ahora ¿qué es? A través del desarrollo histórico, ahora es una educación casi popular. Así que por eso tenemos que valorar. Ahora, yo creo que ya, como dijo Leonardo, debemos ver cuál va a ser el futuro de Huancavelica. ¿Cómo? Mi planteamiento es que se realice pues un diagnóstico real, objetivo de la problemática de Huancavelica, económico, social, inclusive del medio ambiente, que está siendo depredado. El medio ambiente. ¿Quiénes eran los grandes depredadores? Ahora, un alumno me pregunta, profesor, ¿cuál de estos elementos de la naturaleza es el más grande depredador? ¿El zorro, el lobo, ¿no? El tigre de Bengala? ¿Cuál es? Fácil. El depredador más peligroso somos nosotros. No, somos nosotros. Un depredador mental. Un depredador ideológico. Ahorita los congresistas que son depredadores. Aunque me digan, ese es conocido, ese es conocido. Mucho cuidado. ¿No? Así habla. Es decir, que eso es cierto, es real. No va a decir que tenemos que ver eso y así que tienen que ver el futuro de Huancavelica, elaborar un proyecto Huancavelica, y dentro del proyecto tiene que ser aspecto de la naturaleza, aspecto social, aspecto económico. Dentro de lo social tiene que ser la sanidad, la alfabetización, vale decir la educación y otros más.
dentro del económico. ¿Qué recursos tenemos? Recursos envidiables, señor. Mineros, acuíferos, inclusive tierra. Yo me recuerdo mucho cuando se presentaron geólogos japoneses a la ciudad universitaria y hablamos mucho claro de su manera de hablar a duras penas. Dijo, ustedes caminan sobre qué? Sobre oro, plata, plomo, mercurio. Ahorita están caminando ustedes. ¿Cuánto quisiéramos tener en Japón eso? Fundamental para el desarrollo económico. Tenemos pues la lana de aquello, si no se puede industrializar. No es dable que tenemos que, dentro del proyecto de la educación, rural, urbana, ¿cuál es lo prioritario? No rural. Están olvidados. Ahí se tiene que construir centros educativos de primer nivel, ¿no? Y así que todo eso tenemos que incluir ese proyecto. Y así que con eso le estamos dando al gobierno regional pues, algunos elementos como sustanciales. Sí, solamente para complementar, justamente ya abordando esta temática, ¿qué futuro nos espera o qué futuro espera Huancavelica? Creo que el futuro lo hacemos nosotros, ¿no? Huancavelicanos, y eso va a ser en la medida de cómo afirmamos nuestra identidad. Y una gran verdad lo ha expuesto muy bien, de manera clara, precisa, Raúl. ¿Y cuántos de nosotros, sobre todo los jóvenes, saben lo que Raúl ha expuesto sobre la significancia de la mina Santa Bárbara? ¿Cuántos de nosotros, sobre todo cuántos de los jóvenes, conocen realmente cuáles son nuestros orígenes? Es decir, hay un desconocimiento casi total de nuestra historia. Y eso justamente es una falencia. Entonces, ¿dónde tiene que irse fortaleciéndose esta temática? Son pues en las instituciones educativas. Yo me acuerdo que en la primera gestión del gobierno regional con mi padre Salvador, se quiso implementar un proyecto educativo regional que desde mi perspectiva tuvo que haber justamente incorporado a la currícula el tema de identidad regional. Y luego de eso los demás gobernadores que vinieron simplemente se desentendieron del tema, nunca lo implementaron. Entonces, en realidad hay mucho que hacer, pero no solamente es el aspecto histórico, que es fundamental, por supuesto, para afirmar identidad, sino también el tema de la actitud justamente de quienes gobiernan distintos espacios, como por ejemplo son las municipalidades, el gobierno regional y otros cargos públicos, ¿no? La actitud, no solamente consciente, sino consecuente y coherente también. Porque muchas veces cuando uno empieza como ciudadano, como dirigente social, tiene un discurso coherente con el servicio a la población, con el amor al pueblo, con el patriotismo, pero una vez que se llega a ocupar algún cargo, su actitud es todo lo contrario. Entonces eso, en lugar de afirmar justamente ese sentimiento de parte de los ciudadanos, simplemente lo decepciona. Entonces, considero que hay varios hechos que deben darse y todo eso en conjunto lo que va a hacer es afirmar identidad. Y como consecuencia de ello, seguramente habrá conciencia social, conciencia política y todos justamente apuntaremos a transformar nuestra realidad, empezando de Huancavelica y seguramente de nuestra realidad nacional. Y eso es una tarea que nos compete a todos. Ustedes ya empezaron con esta tertulia, con esta conversación que estamos aprendiendo bastante y quienes nos están escuchando seguramente también. Entonces eso hace de que nosotros vayamos reflexionando, pero no queden meras reflexiones, sino también se objetivice ya en acciones y hechos concretos. Hay mucho que hacer, como decía nuestro gran poeta, ¿no? Salvallejo, pero lo importante es estar en permanente quizás de alimentación teórica para luego irnos a la práctica, ¿no? Ir construyendo realmente identidad regional, identidad nacional
y patriotismo, que son temas bastante profusos, que yo realmente invito a que otro día también lo sigamos conversando, porque es fundamental. Creo que estos hechos sí van a hacer que nosotros reflexionemos profundamente y podamos abrazar realmente algunas acciones. Y para la próxima quizá podamos invitar a nuestro alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en este caso al gobernador regional, o sea, autoridades que tienen capacidad de toma de decisiones justamente para poder ir implementando lo que se está diciendo y no quede etéreo, no quede en el aire, ¿no? Eso sería nuestra perspectiva. Pero sin identidad no vamos a visorar un futuro claro de transformación y desarrollo de nuestra región. Efectivamente, la identidad hace de que la persona, el ciudadano, tenga un concepto de pertenencia. Un concepto de pertenencia, por ejemplo, yo soy de Santana, me identifico santanino. Tenemos costumbres, fechas de celebración, fechas de cumpleaños inclusive, ¿no? El de Yananaco seguramente también tiene sus particularidades, igual que de Ascensión y San Cristóbal. Eso es tener alguna identidad. Pero cuando se habla de un peligro que corre en Huancavelica, los 4 barrios nos unimos. ¿Por qué? Porque nos identificamos como huancavelicanos. O sea, nos da capacidad de organizarnos la identidad. Y esa organización hace de que tenga propensión ya a la toma de decisiones dentro de los sistemas de gobierno. Exige, busca la mayor participación organizada del pueblo en las decisiones estatales, gubernamentales. Pero eso gracias a qué? A que tienen un concepto enraizado desde la niñez de lo que es identidad. Inclusive la identidad está relacionada con las bases de una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque se busca la participación del pueblo organizado, como repito, en la toma de decisiones gubernamentales. Caso contrario, ahora analizando, no sé cómo podemos llegar a esto. Estamos hablando, desde luego, sobre un aspecto ya como que entendiéramos todos la importancia de la identidad, pero ahora como nuestro entorno influye en nuestra formación de identidad y tenemos un entorno totalmente degradado, corrupto, va a ser una tarea difícil, pero comparto el entusiasmo que tenemos ustedes en el sentido de que debemos usar la educación, empezando desde la casa, ni más tampoco, pues, mucho más todavía, digo, en los centros educativos. Que los profesores enseñen con el ejemplo, no solamente con la palabra, con la teoría, sino con el ejemplo, porque eso también está involucrado dentro de la identidad. Disculpa, Rodrigo, tienes el micro. Gracias, Salvador. Bueno, yo quería enfatizar en el himno de Huancavelica. Ya lo han dicho los demás panelistas de la identidad. Don Óscar Riodao Morales Alarcón se ha identificado tanto con este pueblo, pese a que no ha sido de Huancavelica. Él es de Ayacucho, Huantina, don Óscar. Hizo el himno, lo ha plasmado en unas letras, prácticamente toda la historia, todo lo que dijo el licenciado Raúl Pinel, de la explotación en la mina de Santa Bárbara. Y como le vuelvo a repetir, ¿no? Vinieron a mi casa autoridades de unas palabras que no estaban de acuerdo con ellos, según ellos. Y mi papá pues le dio una respuesta categórica, contundente a estos señores: de lo que yo he escrito con la mano, no puedo borrar con el codo. Gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo siempre en final, siempre siendo presente que se invitó a la Municipalidad Provincial de Huancavelica
se le invitó al gobernador regional de Huancavelica y bueno, hoy no han podido asistir, posiblemente están deliberando otras cosas todavía del aniversario. Bueno, pues será para otra oportunidad. Pero nos quedamos acá con la utopía, el profesor Raúl. Pero la utopía es bendita. Gracias a la utopía hemos hecho muchas cosas. Gracias a la utopía se ha descubierto muchas realidades. Y gracias a la utopía seguimos luchando. Es una utopía. Volver a la democracia, parecería que sí, pero la lucha no termina ahí. Hay que rendirle pleitesía a esa utopía. Y nos vamos hasta el próximo mes. El próximo mes, el primer sábado, a las 6 de la tarde nuevamente. Gente huancavelicana con nosotros. Gente que ilustra al pueblo huancavelicano, comprometidos con la realidad huancavelicana. Y también gente como Pancho y Salvador, que siempre están con la música. Hoy nos acompañan un poco de música de protesta o música romántica. Total, igual pega los corazones. Hasta la próxima semana, al próximo mes. Bueno, Chao. Saludando a las personas que nos están escribiendo de la Argentina, a Alicia y Carlos. Y no sé cuánto más nos están escribiendo. Muchas gracias. Y también por los consejos vamos a tener en cuenta para el próximo mes. Muchas gracias. Salvador, decías. sí. Bueno, cabe aclarar el hecho de que nosotros hemos cursado sendas invitaciones al gobernador, al alcalde, así también al Frente de Defensa. Nos hubiera gustado escuchar sus planteamientos, sus perspectivas y qué posición tienen pues, respecto a la minería, un aspecto de bastante importancia, pero no han tenido la voluntad o tiempo de venir. Esperemos que en las próximas ocasiones vengan pues a exponer, no ante nosotros, sino ante la sociedad huancavelicana y ante el Perú y el mundo, porque esto nos está captando. También nos tienen mensajes de Italia, de España. Tenemos paisanos por allá que radican ya tiempo. A ver, Panchito.
Hasta el próximo mes, Pancho. Son muchas